Hola, ¿qué tal alumnos? En el presente video vamos a ver los tipos de datos primitivos, ¿sí? Para empezar hay que decir que Java maneja dos tipos de datos, uno que son los primitivos y otro que son los tipos de datos de referencia u objeto, ¿sí? Los datos primitivos son similares a los datos primitivos de otros lenguajes de programación estructurada, llámese C o Pascal o algún lenguaje que maneje programación estructurada. Pero los datos de tipo referencia a objetos son propios de los lenguajes de programación orientada a objetos, ¿sí? Esos tipos de datos los vamos a ver más adelante con más detenimiento, ¿sí? Pero hay que decir que los datos primitivos entonces me sirven para definir variables que van a almacenar valores, ¿sí? De acuerdo a y esos valores posibles van a estar determinados de acuerdo al tipo de dato que yo elija. En esta tablita vemos que eh, tenemos diferentes tipos de datos. Por un lado tenemos los enteros, ¿sí? El byte, el short, el int, el long, tienen su tamaño que ocupan en bits en el almacenamiento y tienen los valores posibles, ¿sí? Ustedes vean que va creciendo los valores posibles o el rango de valores posibles en la medida que yo voy agarrando de byte a short a int a long. Bien, ¿qué tipo de datos voy a elegir? Depende del dato que yo quiera almacenar en una variable. Supóngase de que yo quiero almacenar un DNI, entonces en ese caso yo no podría utilizar el tipo de dato byte porque es muy chico para almacenar el DNI, que por lo general de las personas llega a 1 millón, 10 millones. Hoy por hoy están saliendo DNIs con 40 millones, ¿sí? Por el estilo. Entonces para ese tipo de datos es preferente usar un tipo de dato int, ¿sí? Pero el tipo de dato byte es útil, por ejemplo, para determinados valores como ser la edad de una persona, ¿sí? Ustedes saben de que la edad de una persona ronda, siendo muy generoso y optimista, hasta los 100 años, ¿sí? Pero acá el tipo de dato byte me permite hasta los 127. Entonces quizás con el tipo de dato byte yo podría ya almacenar la edad de las personas y sin ningún problema. La elección del tipo de dato repercute significativamente en el tamaño de almacenamiento que voy a tener en disco, ¿sí? Y más aún cuando yo tengo que almacenar la edad para miles y miles de personas, ¿sí? Bien, tenemos por otro lado el tipo de dato booleano, que tiene de tamaño de almacenamiento un solo bit y almacena el true o false o el 0 o 1, que también se conoce en otros lenguajes. El character es de 16 bits, o sea 2 bytes, y me permite almacenar 65.535 valores posibles. Entre eso está el A mayúscula, el A minúscula, la B mayúscula, la B minúscula, el asterisco y así todos los elementos que pueda tener un código de caracteres. Bien, por otro lado tenemos los float y los doble, donde el doble me permite almacenar datos reales mucho más grandes que el float. Bien, cuando yo defino una variable por defecto, se le asigna un valor predeterminado, ¿sí? O sea, apenas la defino ya tiene un valor, y los valores predeterminados son estos que están acá, ¿sí? La conversión implícita de datos significa que yo, cuando tenga variables de diferentes tipos, ¿cómo puedo hacer para asignar una u otra y qué particularidades tengo que tener? Eso lo vamos a ver en la práctica con más detenimiento, como así también algunos ejemplos de donde yo puedo utilizar los tipos de datos, lo vamos a ver en la práctica. Bien, vamos a ver los tipos de datos para el presente ejemplo, ¿sí? Que tiene una clase cajero que tiene determinados atributos que ya fueron preestablecidos. Entonces vamos a especificar dos más, ¿sí? Intento bloqueo de tarjeta, que supongamos que va a tener 2, 3, 4 intentos, y con un byte tranquilamente podría almacenarlo, ¿sí?
número identificador de cajero, ¿sí? Que sí podría tener un número mucho más extenso. Bien, estos atributos, ¿sí? Por lo general lo más fácil es definirlo como públicos, ¿sí? Así pueden ser accedidos desde la misma clase o desde afuera, ¿sí? Pero particularmente en programación orientada a objeto, muchas veces lo voy a terminar definiendo como private, ¿sí? ¿Y qué quiere decir private? Que van a ser utilizados dentro de la misma clase. Pero si son utilizados dentro de la misma clase, ¿sí? Otra clase no va a poder leer el valor o asignarle valor a estos atributos, ¿sí? Para eso, si utilicé private, voy a tener que definir métodos getter y setter, que son los métodos accesores, ¿sí? Los métodos accesores, elijo todo, tildo todo acá, ¿sí? Y se van a definir dos métodos por atributo, el getter, ¿sí? Y el setter. Vean que los métodos son públicos, ¿sí? Getter y setter son los métodos accesores que van a permitir que desde afuera de la clase alguna otra clase, ¿sí? Pueda asignarle valores o leer el valor que tiene ese atributo. Bien, ¿dónde más puedo definir tipos de datos? Voy a definir un método que se llame traer dinero, ¿sí? En el parámetro que va a representar la cantidad que va a sacar un usuario que está usando el cajero, ¿sí? Defino tipo de dato y el nombre del parámetro, ¿sí? Bien, o también puedo definirlo adentro, ¿sí? Por ejemplo, doble monto restante, que va a ser una variable temporal que me va a almacenar la diferencia entre lo que yo tengo en el cajero, ¿sí? Y lo que yo quiero extraer. Bien, entonces si esa diferencia restante me satisface por controles de niveles mínimos de dinero que tengo que tener en el cajero, valido esta extracción asignando a monto cajero monto restante, ¿sí? Bien, de esa manera entonces, mediante este artilugio, hice uso de una variable que tiene su tipo de dato, ¿sí? Y también podríamos decir de que esta variable, su ámbito es solamente el método, ¿sí? El ámbito de aplicación. Sin embargo, los atributos, el ámbito de aplicación, ¿sí? En el código es cualquier parte de la clase o cualquier método que esté en la clase, ¿sí? Bien, sin embargo, esta expresión en otras situaciones tranquilamente podría ser asignada a monto cajero y me evitaría de tener una variable temporal, pero en el ejemplo este lo hicimos de esa manera para hacer uso de una variable temporal que tenga un tipo de dato.